de qué manera puede corroborarse en la vida institucional chilena, en su historia, procesos similares. Me refiero particularmente a la generación de ordenamientos constitucionales. La segunda pregunta se refiere a si acaso ha habido algo parecido en nuestra historia anteriormente. Rotundamente no, rotundamente no. Eh, el proceso constituyente que más se parece, pero con diferencias muy grandes a este, es el de 1925, el que dio origen a la constitución de 1925, patrocinada por Arturo Alessandri Palma durante su primer gobierno, el León de Tarapacá, y que fue un proceso constituyente muy restringido en base a un organismo nombrado a dedo por el propio presidente de la República, una comisión constituyente. En realidad, Alessandri había prometido una asamblea constituyente cuando vuelve a Chile llamado por los militares jóvenes que habían derrocado el 23 de enero de ese año a los militares viejos que a su vez habían derrocado de manera suave, pacífica, en septiembre del año anterior a Alessandri. Eh, bueno, él llegó con esa promesa, pero a muy poco andar, unas cuantas semanas se olvidó de su promesa de convocar a una constituyente y nombró a dedo, como se suele hacer en la historia de Chile, a dos comisiones, ¿ya? Una que se reunió una o dos veces y no funcionó nunca más, y otra que presidió él mismo, que fue la comisión que propuso el texto constitucional, ¿ya? Como incluso en la comisión nombrada por sí mismo, su proyecto de constitución presidencialista no avanzaba mucho porque los representantes de partidos políticos, desde el Partido Conservador hasta el Partido Comunista, veían con malos ojos esta propuesta que disminuiría el poder de los partidos en el Congreso y mantendría o aumentaría las del presidente de la República, puesto que habíamos vivido desde 1891 bajo un régimen sui generis de parlamentarismo a la chilena. Eh, un buen día, el 23 de julio, Alessandri lleva a la comisión constituyente ni más ni menos que al inspector general de armas del ejército, que era el equivalente a nuestro comandante y jefe actual, Uh -huh. el cual golpeó la mesa con muy buenos modales, haciéndole sentir a los constituyentes ahí reunidos que los hombres de armas estaban muy preocupados porque la discusión no avanzaba, y bueno, y eso, como lo dicen hasta historiadores conservadores, estoy pensando en ni más ni menos que Gonzalo Vial, que fue ministro de Educación de la dictadura de Pinochet. Este fue un tercer golpe de Estado en menos de un año, ¿no? Un golpe blando, ¿no? Un golpe palaciego, sin mover un soldado ni disparar un tiro, frente a lo cual los constituyentes cedieron y el proyecto de Alessandri salió como por un tubo en cuestión de pocos días y con tan solo un mes de anticipación se convocó a un plebiscito ciudadano, es decir, no hubo discusión nacional sobre el tema y con una participación ínfima, 44% me parece, del reducidísimo cuerpo electoral de la época, que eran como 300 y tantas mil personas, Solamente el proyecto varones. de Alessandri obtuvo como el 90 y tanto por ciento Ahí votan los del hombres voto. Y solamente. esa fue el origen de la constitución, entre comillas, más democrática de la historia de Chile. Pero es evidente que el proceso actual ha sido un proceso mucho más participativo que el de entonces. El cuerpo electoral es muchísimo más amplio. En la época no votaban las mujeres, no votaban los analfabetos, Claro. la mayoría de edad no estaba puesta a los 18 años, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que destacar acá es la gran habilidad de nuestra casta política, su refinamiento. A medida que la historia avanza, a medida que la conciencia política de la ciudadanía y de las clases populares sobre todo ha ido avanzando, con avances y retrocesos evidentemente, porque esto no es lineal,
a medida que la sociedad se hace más compleja, eh, el juego político que ellas realizan para mantener el status quo es cada vez más refinado. Porque esto del 15 de noviembre y todo el proceso constituyente que viene a continuación es de una genialidad pocas veces vista en el planeta. Y que ha logrado que no solo en Chile, sino también en el extranjero, se forme una visión que no corresponde al examen acucioso, detallado, de las características y de los pormenores del proceso. En Chile se elige una asamblea constituyente, porque muchos dicen que esto es una asamblea constituyente, que es solamente una cuestión de nombre, ¿ya? Por sufragio universal, paritaria, con una discusión abierta a la ciudadanía, con consulta a la ciudadanía, pero pocos dicen que este proceso está normado por un poder constituido que no tenía ninguna legitimidad, que se estaba cayendo a pedazos, así como el sistema político en general, en medio de una explosión de rebeldía social. Y nadie dice tampoco, o muy pocos dicen, y esto menos se entiende en el extranjero probablemente, que ese proceso ha sido controlado y normado en todo momento por el poder constituido del Parlamento y que no escapa a esas normas y que las normas que se lograron instalar en el proyecto constitucional, las más progresistas, siendo muchas de ellas justas y necesarias, no logran poner en cuestión las bases de sustentación del modelo.